Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que te la estés pasando muy bien. Te doy la bienvenida a este nuevo tutorial sobre los interruptores termomagnéticos, térmica, pastilla, breaker o llave, para que sepas por qué los usamos, cuándo los utilizamos y su funcionamiento. Todo esto para que sepas en qué momento escoger el más adecuado dependiendo sea la situación. La pregunta más común de siempre es, oye, ¿y cuál pastilla, breaker o térmica, cuál pongo? Cada situación es diferente. Todo va a depender aquí del consumo eléctrico, en otras palabras, del ampere. Te lo voy a explicar con este pequeño ejemplo. Así como cuando acercamos una servilleta para que absorba agua, la está chupando, la jala, bueno, la absorbe. Tú me entiendes, ¿verdad? Bueno, algo muy similar sucede con los electrodomésticos. Es decir, que cuando reciben la electricidad, estos absorben la energía eléctrica, pero ¿cuánta electricidad? ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? Y es aquí donde entramos en el tema del ampere. Por eso es que es importante. Dependiendo de la situación, todo lo va a marcar el ampere. El buen electricista domina este tema. De manera que si tú no sabes qué es el ampere, tengo un video en donde explicaba qué son los volts, el ampere, los watts. Te dejo de hecho los links en la descripción. Pero a grandes rasgos es la cantidad, el consumo eléctrico. Entonces te voy a poner un caso. Tenemos dos electrodomésticos, uno consume 3 amperes y el otro consume 5 amperes. Si sumamos los dos, nos da un total de 8 amperes porque 3 más 5 son 8. Obvio, lógica y algo fácil de entender. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si no le ponemos ningún interruptor termomagnético? Obviamente no debe de ser así no es como se debe de instalar, pero esto nada más es para darte un ejemplo. ¿Qué va a suceder? Pues aparentemente no sucede nada, es decir, que le llega igualmente la electricidad. Entonces, ¿funcionan sin ningún interruptor? Sí, por supuesto. Entonces, ¿por qué los ponemos? Vamos a suponer que hubiera algún cortocircuito. ¿Qué sucede en el cortocircuito? Bueno, se pegan dos cables, el de la fase y el del neutro. Y entonces toda la energía eléctrica, ¿verdad?, se está retornando de forma inmediata por el neutro. ¿Cuánta cantidad? Pues infinidad. El problema es de que se calienta tanto los conductores, el cobre, que ahora ya el forro del cable se convierte en combustible. Y es por eso que anteriormente se les quemaban los cables, porque algunos se recordarán que hace muchísimo tiempo los ponían por la pared nada más con grapas y entonces se les flameaban las casas. Bueno, aunque creo que todavía eso sigue sucediendo. Puede suceder una situación así o también pudiera ser que algunos de los electrodomésticos se descompongan. Lo que te quiero dar a entender es que el ampere se dispara. Entonces ya no son 8 amperes de consumo, se va a disparar. En el caso de un electrodoméstico, por ejemplo, este estaba consumiendo 3, pero si se descompone, el ampere empieza a incrementar. De 3 empieza a incrementar 4 y luego 5 y luego 6 y así hasta que llegamos hasta el punto en que se descompone. ¿Qué tenemos que hacer para evitar esa situación? Pues tendríamos de alguna manera haber desconectado la energía eléctrica para que esto no prosiga, pero nadie es tan rápido ni veloz como para ir y desconectar o adivinar en qué momento esto va a suceder. Qué interesante sería que de alguna forma existiera algún elemento que pudiera cortar la energía eléctrica. Precisamente estos elementos se llaman interruptores termomagnéticos. Esta palabra de interruptor termomagnético, ese nombre te indica su funcionamiento, que está interrumpiendo el paso de la corriente eléctrica. Por eso decimos, ya se botó, cortó o se abrió el circuito. ¿En qué momento lo va a hacer? Bueno, lo que nos está indicando aquí. En este caso, este interruptor va a cortar a los 30 amperes. Y por ejemplo, hay otros que son de 10, otros de 15, otros de 20, otros de 40 y de 50 y así. Dependiendo lo que tú vas a requerir, es aquí donde conectamos un interruptor para que este corte la energía eléctrica y que esta situación pues ya no siga prosiguiendo. Entonces, regresando al ejemplo en el que estábamos, en este caso si eran 8 amperes, si hubiéramos puesto el interruptor de 10 amperes, hubiéramos detenido la situación a tiempo. Es decir, cuando este se dispare y llegue, digamos, entre 11, 12, 13, ¡pum!, va a cortar. Entonces, en otras palabras, lo que te quiero dar a entender que el funcionamiento del interruptor es como darle un límite, es cortar a cierta cantidad el consumo eléctrico.
Y así es como evitamos este tipo de situaciones. Sin embargo, a la hora de escoger el interruptor también puede existir un problema. Pudiera ser que no escojamos el adecuado. Vamos a suponer que todos los electrodomésticos hagan un consumo de 15 amperes. ¿Qué va a suceder si tú le pones uno de 10 amperes? Pues como el límite del interruptor es 1 y el consumo es otro, se va a estar bote y bote y bote la pastilla. Lo que está haciendo este interruptor es hacer su trabajo, es hacer su funcionamiento. Está interrumpiendo cuando rebasamos los 10 amperes. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces cuando se instala mal o la situación cambia y entonces pues se quedó este interruptor de 10. A veces los clientes piensan pues que, ¿sabes qué? A lo mejor hay un corto y por eso se está bote y bote. A lo mejor la instalación está mal o algún electrodoméstico lo está provocando. Y la respuesta es no. Más bien, aquí lo que está sucediendo es lo que acabo de decir, ¿verdad? Que estamos rebasando el límite que pusimos en el interruptor. La solución a esto es poner un interruptor, en este caso de 20 amperes. Hay quien, por ejemplo, piensa que cuando ve dos interruptores y dice, ay, mira, este dice, por ejemplo, 20 y este dice 40, piensan automáticamente que el de 40 es mejor. ¿Qué va a pasar si instalamos ese de 40? Pues volvemos al caso. Si estamos consumiendo 15, hubiera un corto o hubiera algún electrodoméstico que se descompone, el amper se va a disparar. Entonces ya no va a consumir 15, vamos a pasar hasta 20 o 30. Entonces vamos a suponer que algún electrodoméstico se vaya a descomponer cuando lleguemos al punto de 30 amperes. Cuando esto sucede, confunde muchas veces al cliente, porque luego el cliente dice algo como, mira, hubo un corto y la pastilla nunca se botó, nunca cortó. Y luego algunos piensan, bueno, es que el interruptor no sirve, es que a lo mejor se quedó pegado, a lo mejor, etcétera, etcétera. No, ¿cuál fue el problema? Que el límite de este interruptor es de 40, pero los electrodomésticos de estar consumiendo 15 amperes se van a descomponer cuando lleguemos a 30. Por eso el interruptor nunca se botó, porque este no va a cortar hasta que no rebasemos los 40 amperes. Y esto sucedió antes de estos 40 amperes, sucedió a los 30. Nunca va a botar porque su límite es otro. Entonces lo que te quiero dar a entender con estos ejemplos es que si tu consumo es 1 y pones un interruptor que está por debajo de esto, pues se va a estar bote y bote. Y si lo pones uno que esté demasiado alto, pues nunca va a cortar cuando debería de hacerlo. Todo esto te lo platico, bueno, porque son errores muy comunes en las instalaciones eléctricas. Y entonces la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ponemos? En este caso, por ejemplo, si estás consumiendo 15 amperes, lo más adecuado es poner uno de 20 amperes. ¿Por qué? Porque el consumo es de 15, ¿verdad? Y el límite es otro, pero estamos cercas, no es demasiado. Esto va a permitir que funcione y que no se esté botando. Pero en caso que hubiera algún corto, en cuanto rebase los 20 amperes, 21, 22, entonces va a cortar y va a proteger la instalación o los electrodomésticos. Esa es la ventaja. Muy bien, pues para mí ha sido todo un gusto. Espero que hayas... ¿Qué dijeron? Este ya terminó, ¿verdad? Pues por supuesto que no, mis amigos. Aquí les va un detallito adicional. Todo esto que estoy explicando aplica cuando se trate de una instalación eléctrica normal dentro de una casa, pero hay situaciones donde ya estamos metiendo aquí ya 40, 50, 60 metros, o sea, la distancia, mis amigos. La distancia es factor y por supuesto influye en esto del amper. Y adicionalmente a esto, por ejemplo, motores, como en el caso de una bomba o en el caso de las lavadoras que tienen un motor que también, si quieres ser buen electricista, tienes que tener en cuenta. De manera que a la hora de escoger un interruptor termomagnético también hay que tener en cuenta estos dos factores, la distancia y también el arranque. ¿Qué es el arranque? Cuando un motor está detenido sin ninguna actividad, ¿verdad? Está estático y de repente cuando quiere encender, en esa encendida, en ese arranque, el amper también se dispara. Es a lo que yo les decía que se llama la intensidad a plena carga. Cuando arranca la lavadora, cuando arranca la bomba, el cliente se percata de que sus luces están parpadeando. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque tal como les había mencionado al principio, los electrodomésticos o en este caso el motor o la bomba están jalando
recibiendo la electricidad, la están absorbiendo. El motor va a encender, pero ¿qué es lo que sucede con las luces o con toda la demás instalación eléctrica? Ya no es suficiente, ya no da abasto. Es por eso que en el video de por qué parpadean las luces yo les explicaba esto de la caída de tensión y les explicaba que más bien aquí se hace un cálculo, ¿verdad? De forma profesional, esto es lo que se debe de hacer. Hay quien, por ejemplo, se evita todo este tipo de cálculos y quiere simplificar las cosas, pensando como que es demasiado sencillo, ¿no? Y dicen cosas como, bueno, entonces hay que poner una pastilla, un interruptor mayor. A mí no me hagas caso, pero si quieres hazlo, compruébenlo con ustedes mismos y se van a dar cuenta que el interruptor no va a arreglar la situación, va a seguir habiendo parpadeo de luces, porque lo que estoy explicando en este video es de que el interruptor no está dando potencia, porque algunos tienen esta idea, ¿no? Piensan que, pues yo necesito cierta cantidad, pues pongo el interruptor para que dé esa potencia de luz, ¿no? No, mis amigos, así no es como funcionan los interruptores. El interruptor nada más está limitando. Es por eso que para no andar adivinando y hacerlo bien y a la primera, se hace este tipo de cálculo. No digo que exactamente te lo tengas que aprender de memoria, pero sí al menos tener este video como un as de la manga para que cuando sucedan las situaciones tú digas, sí, como que me acuerdo que había un video de esto, ¿no? Lo que te quiero dar a entender con esto, mis amigos, es de que el buen electricista siempre tiene en cuenta el tema del amper, porque dependiendo, ¿verdad?, del consumo eléctrico que vaya a tener el cliente, lo que vaya a requerir, entonces ahora sí escogemos tanto el calibre del cable o el grosor como también el interruptor termomagnético. Pues muchísimas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y compártelo. Suscríbete si no lo has hecho. Chécate los links en la descripción. Te deseo un excelente día y nos vemos en el siguiente video.